Hola queridas, mi nombre es Williana y hoy te quiero enseñar a cómo tú puedes decorar estas lindas galletas desde tu casa de una manera muy fácil. Y es necesario que veas todo el video para que aprendas el paso a paso de cada técnica. Y para comenzar mi primer modelo, ya yo tengo preparado glacé casero, y si usted aún no sabe cómo preparar su glacé para decorar sus galletas, usted puede ir a mi canal de YouTube donde tengo un video especial para realizar glacé para decorar sus galletas. Y de una manera lenta pero segura usted contorna su galleta. Y en este modelo solamente vamos a contornar y después vamos a rellenar con glacé este modelo. Ese ahí es un hexágono, un huequito, está representando uno de los huequitos del panal de miel. Esa es la forma básica o la manera para principiantes de comenzar a decorar una galleta. Para mi segundo modelo, que es un panal de miel, yo voy a estar utilizando un lápiz de carbón. Ellos son atóxicos y son muy utilizados en la repostería, especialmente para la decoración de galletas. Ahí, como yo quiero que la decoración de ese panal sea por partes, yo quiero que quede con volumen, que se vea diferente al modelo de la primera galleta del hexágono. Yo voy a estar remarcando el panal de miel, la forma que yo quiero, y después yo ahí estoy contornando para después rellenar parte por parte para que así mi galleta quede con volumen. Y si usted aún no sabe cómo realizar una masa para galletas de mantequilla, también yo te hago la invitación de que vayas a mi canal de YouTube y puedas entrar o accesar a mi video de cómo hacer galletas de mantequilla o masa para galletas de mantequilla. La mayoría de mis videos en YouTube ellos están en portugués, más usted puede ir a la parte de leyenda y clicar en el idioma que usted desee. Y quiero aprovechar nuevamente este video para animarte a que puedas comenzar a hacer tus primeras galletas de mantequilla. Tú puedes comenzar a hacer tus galletas con pocos ingredientes que yo tengo seguridad que usted tiene en su casa, como es la mantequilla, la harina, el azúcar y huevo, el gas y una cocina. Son ingredientes tan simples, solamente que le falta muchas veces la voluntad para comenzar. Y aquí ya comencé a rellenar mis galletas con el glacé líquido. Y mire qué linda queda la primera galleta, después me voy con la segunda. Es solamente rellenar. Y ahí lo que le estaba diciendo anteriormente, yo quiero que mi galleta de panal de miel ella quede por partes. Entonces con la marcación que yo hice, relleno la parte número 1, la 2 y la 3, dejando una de por medio. Ahí, como yo estoy haciendo una colección de galletas en el tema de abejitas, yo estoy aprovechando para rellenar varias galletas y llevarlas al horno. Ahora viene la parte más importante en la elaboración de galletas. En este momento usted va a prender su horno en los grados más bajos que él tenga. En el caso de la cocina que yo estoy utilizando, él tiene 180 grados, entonces yo ahí lo prendí y lo dejo calentar por 5 minutos. En ese momento ya mi bandeja está con las galletas listas, lo llevo al horno, lo dejo por 2 o 3 minutos
lo apago y dejo mis galletas enfriar dentro del horno. No las vaya a retirar hasta que el horno esté frío. Ya han pasado en torno de 50 minutos de que coloqué mis galletas en el horno, lo apagué, las dejé enfriar y ellas elaboraron una capa resistente por el glacé. Después de eso, en mi colección de galletas de abejita, el hexágono yo lo quiero con el nombre de la cumpleañera. Entonces yo lo voy a estar elaborando con un marcador comestible de la marca Wilton. Usted puede estar utilizando cualquier marca en su país, en la ciudad donde usted viva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar una hoja de papel de manteca, vamos a escribir el nombre que deseamos, como yo ahí coloqué Ami. Entonces yo lo que voy a hacer es como un tipo de calqueo y lo voy a estar haciendo por los dos lados de la hoja. Lo llevé a mi galleta con mucho cuidado, lo coloqué bien en el lugar donde yo quería. Entonces con mi lápiz de carbón yo lo que hice fue remarcar, y después de remarcar el nombre en mi galleta con mucho cuidado, yo agarro mi marcador y con mucho cuidado comienzo a colorear el nombre, a pintar el nombre. Una recomendación: si usted no tiene el marcador comestible, usted también puede estar utilizando un pincel con colorante alimenticio también. Y así de lindas quedan nuestras primeras galletas en el tema de abejitas. Y mi tercera galleta es una flor. Y como yo quiero que mi galleta ella quede con el efecto de pétalos, que se vean los pétalos, yo la voy a hacer de la misma manera que comencé haciendo el panal de miel. Yo voy a remarcar pétalo por pétalo y también el círculo. También voy a marcar mis galletas con forma de abejitas. Voy a hacer el mismo procedimiento porque yo quiero que mi abejita ella quede por capas, que se marquen las alitas, que se marque la carita y así sucesivamente. Entonces es el procedimiento que yo le hago a mis galletas en su elaboración. Y ya marcadas nuestras galletas, ahora yo ahí voy a comenzar a contornar pétalo por pétalo y las abejitas también. Si usted se da cuenta, esa flor ella tiene 6 pétalos. Entonces yo voy a contornar un pétalo sí y un pétalo no, un pétalo sí y un pétalo no, y después yo la voy a rellenar con el glacé. Y esa es la manera correcta de decorar una galleta con volumen. Y de la misma manera voy a continuar con la abejita. En ese caso estoy haciendo ahí el cuerpecito, la parte amarillita de la abejita, contorno, relleno, y yo ahí estoy haciendo de una vez el cuerpecito de las 3 galletitas de abejitas. Miren qué bonito queda, con brillo. Ya ahí yo voy a colocar mis galletas en la bandeja, las de flores, las abejitas, y voy a comenzar a terminar el panal de miel. Ahí me faltan 2 capas, entonces yo ahí relleno la primera, voy con la segunda, arreglo lo que tengo que arreglar y la coloco en la bandeja para llevarla al horno por 2 o 3 minutos, ya el horno calentado por 5 minutos anteriormente. Ese es el proceso para que sus galletas queden así de bonitas y con volumen. Y para nuestro modelito de potecito de miel, yo le voy a colocar la letra A de la misma manera que yo coloqué el nombre Ami.
con papel de manteca calqueado ya, lo coloco en la base de la galleta, remarco, luego paso el marcador comestible y hago una figurita adicional como la carrerita de las abejitas. Y ahí ya tengo mi modelito de galleta de potecito de miel. Y como les mencioné anteriormente, ustedes también pueden estar utilizando un pincel con tinta comestible. Si no tienen dónde comprarlo en su país, usted va a optar por ese pincel, que también quedan muy bonitas las galletas. Y ahora voy a pasar a terminar la decoración de mis galletas en la forma de flor. Ya terminamos la primera parte, donde fue rellenar los 3 primeros pétalos. Ahora yo voy a hacer el mismo procedimiento con los otros 3 pétalos. Voy a rellenarlas, las voy a colocar en la bandeja y después las voy a llevar al horno. De la misma manera voy a hacer con las galletas de abejitas. Si usted ve ahí, yo estoy utilizando el marcador negro para darle color a las rayitas, a las marquitas negras que llevan las abejitas en el cuerpecito. Con ese marcador es muy fácil, se me hizo muy fácil y me gustó mucho el resultado de las abejitas. Como también le dije, usted puede estar utilizando un pincel con la misma tinta comestible. Ahí le hice el procedimiento a las 3 galletitas de abejas y ahora yo voy a rellenar la cabecita. Ya el cuerpecito está listo. Ahí agarro mi glacé negro y comienzo a rellenar, a hacer una bolita, un circulito con mi glacé para dar la forma de cabecita. Arreglo lo que tengo que arreglar con el palito, no sé cómo se llame, pero yo le digo palito de dientes, que es el que utilizo, y lo arreglo, le doy la forma que quiero para tener un mejor resultado. Después de terminar las cabecitas de las abejitas, yo voy a ir a las alitas. Recuerden que yo hice una marcación del cuerpo de las abejitas, entonces creo que tenía el cuerpo 1, la cabeza 2 y 2 más de las alitas. Entonces yo voy a rellenar alita por alita para que ellas se puedan pronunciar una de la otra. Entonces relleno la primera alita de un lado, me voy con la segunda alita del otro lado, relleno, arreglo, y así yo voy a estar rellenando las alitas de cada abejita. Y aprovechando que estoy elaborando galletas en el tema de abejas, ¿usted sabía que la miel que las abejas producen, ella es inalterable, que ella es pura y que muchas veces ella sirve como energético? En Proverbios 24:13 dice así: come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. La palabra del Señor es la que da sabiduría, y para nosotras tener sabiduría es necesario una relación personal con Cristo. ¿Y usted ya hizo su decisión por Jesucristo? Ahora, para terminar la decoración de mi galleta de abeja, voy a terminar con las alas de cada lado. El mismo procedimiento, voy a contornar cada ala. Después que yo le haga el contorno, las voy a rellenar con el glacé líquido. Ese procedimiento se lo voy a hacer a las galletas restantes. Y
Y ya prácticamente estoy terminando la colección de galletas en el tema de abejas. Es solamente terminar con las alitas de cada lado y llevarlas al horno con el procedimiento que ya les enseñé. Ahora, si te gustó mi video, si te ha gustado, puedes suscribirte a mi canal, le das me gusta y lo puedes compartir también con un familiar, con una amiga que tú veas que le guste la repostería y por qué no para una persona que quiera emprender en el área de la repostería. Y una sugerencia de valores, usted puede calcular así: yo por cada docena de galletas en el tema de abejitas, yo las vendo por $25. Ahí es por el trabajo o por la elaboración que cada galleta tenga. Por cada docena de galletas yo las vendo en $25. Usted puede sacar la cuenta con la moneda de su país. Y el tamaño de cada galleta es aproximado de 10 por 10 centímetros. Yo espero que este video te haya gustado, que te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.